Muy buen día tengan todos. Bienvenidos a esta serie, Dogmas Católicos, generalidades sobre las bases incuestionables de nuestra fe. En esta oportunidad les invito a reflexionar un poco sobre la actitud que debemos tener hacia los dogmas. Muy bien, entonces iniciemos por aclarar la gran diferencia que debe existir en la práctica entre el dogma y los dogmatismos. Bueno, es importante que sepamos separar, pero para eso primero comprendamos. Ya sabemos qué es el dogma, ya hemos escuchado varios videos, varias grabaciones antes de esta, y ya sabemos que es un dogma. Pero un dogmatismo es una actitud irracional, irreflexiva e impositiva. Es decir, el dogmatismo viene a ser algo que se cree y se supone que se debe imponer esa misma creencia a otros, sin mediarlo por la razón. Es decir, el dogmatismo segmenta al ser humano, lo separa entre su creencia y su racionalidad, cosa que no debe suceder. Lo contrario, lo que sí es correcto, es el dogma, el cual es un servicio que presta la Iglesia para guiar a la sociedad, a la Iglesia misma, y lo hace uniendo la integralidad de lo que es cada persona, es decir, que es emoción, razón, pero que también es una voluntad que se adhiere, es decir, una fe. En ese sentido, el dogma y el dogmatismo son contrarios. En las conversaciones cotidianas suele oponerse el dogma a la razón, cosa que no es correcta. Los dogmatismos sí se suelen oponer a la razón, aunque la utilicen, pero se oponen a ella, mientras que el dogma se sirve de la razón para generar un camino un poco más agradable para la humanidad, por decirlo en esos términos. Bien, en segundo lugar, quiero que nos demos cuenta que los dogmas no pueden asumirse desde una actitud o postura dogmatista o dogmática. ¿Y eso qué significa? Que no podemos asumir los dogmas de la Iglesia como simples imposiciones. Algo que puede aportarnos a esta reflexión es recordar las palabras del Papa cuando se refirió a los 10 mandamientos, y que decía él que no eran, no sé si dijo exactamente que no eran imposiciones o mandatos, pero sí sé que él dijo que eran palabras que el Padre decía a sus hijos, como recomendaciones, como sugerencias, como palabras de amor, lo cual no significa que deban cumplirse. En lo mismo con los dogmas, no significa esto que no deban cumplirse, no, claro, deben cumplirse los dogmas, pero no por imposición, sino por amor, como quien le hace caso a su padre que lo ama, y no como quien tiene que obedecer la norma del juez. Entonces, en el mismo sentido debemos entender los dogmas. Bien. ¿Y cómo debemos entonces realizar esa obediencia? Entonces ya tenemos una primera característica, 2 características de hecho. ¿Cuáles son las características de nuestra actitud hacia los dogmas? En primer lugar, una actitud amorosa. Cumplimos o más bien obedecemos los dogmas por amor. En segundo lugar, pues una actitud obediente, obviamente. Entonces obedecemos ciertamente, pero por amor. No por dogmatismo, no por imposición, sino por amor al Padre, quien se ha revelado y ha permitido que su magisterio nos pueda establecer estas directrices que llamamos dogmas. En un segundo nivel vamos a mirar cuáles son esas características más propias de cada uno. Esto ha sido general, debemos obedecer por amor, ciertamente. Es general. Un poco más particular, ¿cómo lo obedecemos? Bueno, en primer lugar, y lo más importante es vivirlo. Vivir los dogmas, claro que sí, hay que vivirlos. Y esta vivencia significa que estamos tan acostumbrados a la Iglesia que vivimos cotidianamente lo que los dogmas nos inspiran o nos dicen directamente.
¿Eso cómo se hace? Pues eso se hace siendo fiel a la iglesia, estar permanentemente al lado de la iglesia, vivir las fiestas litúrgicas y comprender esos mensajes que se nos entregan. Sin embargo, también habría algo más que hacer con los dogmas, porque es que no se puede vivir según una norma que uno no conoce. Pues yo sé que puede suceder que uno viva según una norma, aunque no la haya leído nunca, pero es que se ha acostumbrado a ella, como bien lo decía ahorita. Sin embargo, es importante conocer los dogmas, y eso es lo que comenzamos a hacer con esta serie de videos. Conocer los dogmas implica estudiarlos. Sabemos que hay por lo menos 8 grandes grupos de dogmas, que más adelante los iremos viendo uno a uno. Pero para comprenderlos, pues hay que buscar, hay que preguntar, hay que acercarse. El catecismo es una excelente guía para comprenderlos, pero el catecismo no nos explicará exactamente cuál es cada norma, sino que en el catecismo está una explicación general que sí es detallada, pero que es general en cuanto que habla de las relaciones entre todos los dogmas. En el catecismo hay una gran sección que es la segunda, en donde se nos presentan un grupo de dogmas, que son los dogmas relacionados con los sacramentos, y se explican muy claramente, pero no pasa lo mismo con todos los dogmas. Ahora, ¿que es una excelente herramienta? Claro que lo es. Por lo tanto, hay que leer el catecismo, hay que leer las encíclicas de los papas, hay que leer la Biblia, obviamente, hay que acercarse a los padres de la iglesia. Todo esto hay que hacerlo para comprender los dogmas, poco a poco, con paciencia, pero hay que hacerlo. Ahora, este conocimiento de los dogmas es racional. La vivencia es fe. O sea que cuando vivimos los dogmas y también los comenzamos a conocer, pues allí estamos realizando la integración de lo que nosotros somos. Somos seres humanos, que somos fe y somos razón. Estamos integrados. Por lo tanto, nuestro acercamiento a la fe debe ser integral. Vivir y conocer. Vivir lo que conocemos y conocer lo que vivimos. Eso es un círculo virtuoso en la medida en que nos permite aumentar, profundizar, mejorar, elevarnos. Este círculo se va elevando, es como una espiral, mejor dicho. Y en esta espiral vamos conociendo nuestra fe. ¿Cuál es la actitud del creyente hacia los dogmas? Entonces ya llevamos varias características. La primera, que nos acercamos por amor a los dogmas. La segunda, que ciertamente le obedecemos a los dogmas, porque para eso están allí, para que sean obedecidos, para guiarnos en nuestro camino de fe, de acercamiento a Cristo Jesús. Y en tercer lugar, ya llevamos el asunto de conocerlos, es decir, no solamente vivirlos, sino conocerlos para integrar nuestro ser racional y nuestro ser espiritual, que son uno solo. Nosotros somos uno solo. Cada uno de nosotros es una unidad creada por Dios con virtudes, pero lamentablemente que puede llegar a la perdición. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos, y en ese esfuerzo está la vivencia, que es acostumbrarnos a la iglesia, estar cerca de ella siempre. Y la segunda característica, conocer, que también implica un esfuerzo, porque hay que leer, hay que profundizar, preguntar, escuchar a aquellos que saben. Pero en este conocer hay muchos niveles. Usted puede conocer, por ejemplo, lo que vamos a conocer en este breve seguimiento, en esta serie de videos, que va a ser un conocimiento amplio, más bien general, sencillo. Sin embargo, usted lo puede hacer a profundidad, es decir, esa profundización racional que es una motivación para nosotros. Es decir, si realmente amamos a Cristo, pues deseamos cada vez conocer más de aquello que Él dijo, ¿sí? Tener hambre de su palabra, y eso implica conocer a profundidad los dogmas. No solo quedarnos con la enunciación del dogma, sino conocer eso que significa tanto en el conjunto de la fe como en el conjunto de nuestra vivencia diaria. Bueno, hasta ahí tenemos la actitud general que debemos tener nosotros hacia los dogmas. Pero hay una última cosa que quisiera compartir, y es que los dogmas son para guiarnos, pero también nosotros podemos
apoyarnos en ellos para guiar a otras personas. ¿Cómo se hace eso? Pues sencillo. Los que somos catequistas nos apoyamos en los dogmas para guiar no solo a nuestros catequizandos, sino también para guiar a nuestros compañeros catequistas, ¿sí? Si alguien ha cometido un error porque tiene una opinión personal en cuanto a un tema, pues lo mejor es acercarle al dogma para que él se dé cuenta en qué consiste su error. No como un martillo que lo haga sentir mal, sino como un apoyo, un guía que lo puede ayudar, y ese sería cada uno de nosotros apoyado en los dogmas. Esa es la actitud que debemos tener hacia los dogmas, porque como por amor nos acercamos a ellos, también por amor hacemos que otros o permitimos que otros se acerquen a los dogmas. Los dogmas son la racionalización de la fe, que no se queda en la simple razón, como ya lo hemos visto, y por lo tanto los dogmas también sirven para ayudar a aquellos que tienen preguntas, que tienen dudas, que tienen en su cabeza un enredo relacionado con la fe y que por lo tanto quieren solucionarlo. Nosotros, a partir de los dogmas y de la explicación y profundización de ellos, podemos quitarles ese grupo de imposibilidades que tienen para acercarse a la fe, y así los liberamos para que se acerquen por amor a Cristo a través también de los dogmas. Recuerden que los dogmas implican todo lo que nosotros conocemos en nuestra doctrina. En los dogmas se ve reflejado el catecismo, la Biblia, los padres de la iglesia, todo se ve reflejado, incluso la historia de nuestra iglesia santa y pecadora se ve reflejada en estos dogmas. ¿Por qué? Pues evidentemente porque sin los herejes no habría dogmas, pero sin los grandes maestros y padres de la iglesia tampoco habría dogmas. Entonces tenemos allí la santidad y el pecado ayudándonos a avanzar, ¿sí? El pecado, que es lo que ponemos nosotros, y la santidad, que viene de Dios. Esto lo podríamos profundizar más adelante, espero no haber sido confuso en esta última expresión que he dado. Sin embargo, queda la invitación abierta. Nuestra actitud hacia los dogmas es comprenderlos por amor, amarlos en la medida en que lo vamos comprendiendo, y hacerlo porque sabemos que ellos son guía para nosotros, y utilizarlos a ellos, a los dogmas, también como guía para quienes nos rodean. Muchas gracias por escuchar. Dios les bendiga.